¿Y si todo lo que creía sobre el Génesis no fuera el comienzo absoluto de la humanidad, sino apenas una versión cuidadosamente reescrita de relatos mucho más antiguos? Imagina que antes de que Adán respirara por primera vez, ya existía un pueblo que hablaba de seres celestiales descendiendo a la tierra, trayendo conocimiento, poder y al mismo tiempo castigo. Ese pueblo fueron los sumerios, los primeros en dejar constancia escrita de sus mitos, reyes y dioses. Pero la pregunta que hoy arde en las sombras es inquietante. ¿Eran realmente dioses? ¿O eran los mismos seres que la Biblia llama ángeles caídos? Durante milenios, la civilización sumeria quedó enterrada bajo las arenas de Mesopotamia. Nadie sabía de su existencia hasta mediados del siglo XIX, cuando arqueólogos comenzaron a desenterrar tablillas de arcilla cubiertas de signos extraños, la escritura cuneiforme, y allí, en esas líneas grabadas con un estilete hace más de 4000 años, aparecieron nombres que resuenan como ecos de un pasado prohibido: Enki, Enlil, Inanna, Ninhursag, Anu. Cada uno de ellos representaba fuerzas cósmicas, guardianes celestes y entidades que descendían a la tierra para interactuar con los hombres. Lo desconcertante es que esos mitos sumerios no quedaron encerrados en su propio tiempo. Sus ecos se filtraron en culturas posteriores: acadios, babilonios, asirios, cananeos y finalmente en los hebreos, los mismos hebreos que un día escribirían el Génesis. ¿Casualidad? ¿O la mano invisible de la tradición oral transmitiendo, transformando y censurando nombres para encajar en una nueva teología? Piensa en el relato del diluvio universal. En la Biblia, Noé recibe instrucciones para construir un arca y salvar a su familia de la destrucción que vendrá. En las tablillas sumerias, el sabio Ziusudra recibe de Enki, el dios del agua y la sabiduría, la advertencia de que un diluvio arrasará con todo. ¿Qué diferencia real existe entre Noé y Ziusudra, entre un dios que advierte y un ángel que salva? ¿Será que el mismo relato fue reescrito, borrando los nombres de Enki y Ziusudra para instalar otros que se ajustaran al nuevo plan divino? Los paralelos no terminan ahí. En los textos sumerios, Enlil, hermano y rival de Enki, aparece como el severo señor de los cielos, un dios que se irrita con la humanidad, que decreta catástrofes y exige obediencia absoluta. No se parece demasiado al Dios del Antiguo Testamento, cuando envía plagas, destrucciones o el mismo diluvio. ¿Y si detrás de la máscara del Señor se escondiera la figura transformada de Enlil? En el Génesis se habla de los hijos de Dios que descendieron y tomaron mujeres humanas, engendrando gigantes llamados Nefelim. ¿Quiénes eran esos seres? Los textos sumerios mencionan a los Anunnaki, los que del cielo bajaron a la tierra. Eran descritos como seres divinos que se mezclaban con la humanidad, que entregaban sabiduría y tecnología, pero también sembraban caos. La semejanza no puede ser ignorada. La Biblia parece haber heredado la misma historia, aunque transformada en un relato moral sobre obediencia y pecado. Y no olvidemos a Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, adorada en la ciudad de Uruk. Su título era Reina del Cielo. Miles de años después, el profeta Jeremías denuncia que en Judá las mujeres amasaban tortas para la Reina del Cielo. ¿Era esta la misma Inanna, cuyo culto sobrevivió incluso en tiempos bíblicos? ¿Por qué la Escritura combate con tanto empeño la figura de la Reina del Cielo? ¿Será que los autores temían que un antiguo culto sobreviviera y pusiera en duda la pureza del nuevo monoteísmo? Hay algo aún más perturbador. En las listas reales sumerias se menciona que los primeros reyes, descendientes de los dioses, gobernaron durante miles de años antes del diluvio. Esa idea resuena con los primeros capítulos de Génesis, donde los patriarcas vivían siglos enteros, algunos casi 1000 años, como Matusalén. ¿Era simplemente una forma de expresar grandeza o un recuerdo borroso de aquellos reyes semidivinos que la tradición sumeria había registrado? En cada línea del Génesis se esconde una pregunta que la tradición religiosa raramente contesta. ¿Por qué los relatos bíblicos son tan parecidos a los mitos sumerios? ¿Acaso los hebreos copiaron estas historias? ¿O será que ambos pueblos compartieron un contacto real con los mismos seres celestiales, interpretados de formas diferentes según la época y la teología? Lo más inquietante es pensar que esos seres nunca se fueron, que los Anunnaki, los hijos de Anu, los grandes dioses de Sumer, sean los mismos vigilantes que el libro de Enoch
describe como ángeles caídos castigados en el abismo. Cambian los nombres, cambia el idioma, cambia la pluma, pero el núcleo del relato permanece idéntico a seres del cielo que descendieron, que enseñaron, que se rebelaron y que fueron recordados como dioses por unos y como ángeles caídos por otros. ¿No te parece extraño que durante siglos la Iglesia haya mantenido silencio sobre estas similitudes? ¿Por qué nunca se habla de Enki, Enlil o Inanna en los sermones, si sus historias se parecen tanto a las de la Biblia? ¿Qué pasaría si la verdad fuera demasiado peligrosa porque revelaría que el monoteísmo nació de un mar de mitos más antiguos, donde los dioses sumerios eran protagonistas? Antes de continuar con este misterio prohibido, te invito a dejar tu comentario y a suscribirte. Este canal es para los que buscan la verdad detrás de las sombras, no para quienes se conforman con la superficie, porque lo que viene a continuación puede cambiar la manera en que ves no solo la Biblia, sino toda la historia de la humanidad. Si abrimos los ojos sin miedo, veremos que las historias que nos contaron en la Biblia parecen espejos de relatos mucho más antiguos. No se trata de negar la fe, sino de preguntarnos por qué los ecos de Sumer resuenan en cada página del Génesis, que se intentó borrar y que se quiso preservar. Empecemos por el Edén. La Biblia nos dice que Dios plantó un jardín en el oriente, junto a los ríos Tigris y Éufrates. ¿Sabes dónde nace la civilización sumeria? Exactamente allí, en la llanura de Mesopotamia, entre esos mismos ríos. Para los sumerios, Enki era el guardián de la sabiduría y del agua dulce que daba vida a la tierra. Enki habitaba en Eridu, considerada la primera ciudad fundada por los dioses, y en su templo brotaba la fuente de las aguas subterráneas, símbolo de fertilidad y conocimiento. ¿No es inquietante que el Edén de la Biblia se sitúe en el mismo escenario donde los sumerios colocaban el templo de su dios de la sabiduría? El relato del fruto prohibido también tiene paralelos sorprendentes. Según ciertos mitos, Enki entregó a la humanidad el Me, un conjunto de conocimientos y artes que incluían desde la escritura hasta la metalurgia y las leyes. Era el don del saber, pero también una transgresión contra el orden impuesto por otros dioses. En la Biblia, la serpiente incita a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento. Y si esa serpiente no fuera un simple animal, sino la memoria distorsionada de un ser que, como Enki, entregaba secretos divinos a los hombres. Lo prohibido no era la fruta en sí, sino la sabiduría que podía elevar al hombre más allá de lo que los dioses o los ángeles caídos deseaban. Pasemos al diluvio universal. Los sumerios lo narraron miles de años antes que la Biblia. En la epopeya de Atrahasis y en las tablillas de Ziusudra se describe como Enlil, molesto por el ruido y el crecimiento de la humanidad, decidió exterminarla con un diluvio. Solo la intervención de Enki, compasivo con los hombres, permitió que un sabio construyera un barco y salvara a su familia. ¿Te suena? En la Biblia, es Yahvé quien decide borrar al hombre, y solo Noé encuentra gracia a sus ojos. Pero observa la estructura. Un Dios severo ordena el castigo, otro ser celestial advierte y protege. Enlil y Enki, Yahvé y el ángel que guía a Noé. ¿Estamos ante dos versiones del mismo drama cósmico? El misterio crece cuando miramos la Torre de Babel. La Biblia dice que los hombres quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo, y que Dios confundió sus lenguas para dispersarlos. Pero en la tierra de los sumerios, las torres escalonadas, los ziggurat, eran templos destinados a conectar el cielo y la tierra, escaleras cósmicas para que los dioses descendieran. ¿No parece más lógico que la historia de Babel sea una reinterpretación de esas construcciones? La confusión de lenguas podría ser simplemente la multiplicidad de culturas y pueblos que surgieron tras el colapso de Sumer, reinterpretada después como castigo divino. Y llegamos a uno de los pasajes más perturbadores, a los Nephilims. Génesis 6:4 dice que los hijos de Dios descendieron a las hijas de los hombres y les engendraron gigantes. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? En los textos sumerios los Anunnaki son descritos como seres que bajaron del cielo, se mezclaron con los humanos y les enseñaron artes prohibidas. En el libro de Enoc, un texto apócrifo excluido de la Biblia, se relata cómo los vigilantes descendieron. Se unieron a mujeres humanas y revelaron secretos celestiales, desde la magia hasta la metalurgia. La coincidencia es demasiado precisa en dioses, ángeles o Anunnaki, diferentes nombres para el mismo fenómeno. Inanna,
la reina del cielo, añade otra capa de misterio. En Sumer era venerada como la diosa del amor y la guerra, símbolo de fertilidad y poder. Sus templos en Uruk y Ur eran centros de culto masivo. Siglos más tarde, en la Biblia, encontramos condenas contra la adoración a la reina del cielo. Jeremías 4, las 4 y 17, menciona que el pueblo ofrecía incienso y tortas a esta figura femenina celestial. ¿Cómo pudo sobrevivir el eco de Inanna hasta tiempos bíblicos? ¿Por qué los profetas se enfrentaban con tanto énfasis a un culto que, evidentemente, tenía raíces mucho más profundas? La conexión se vuelve aún más inquietante con las listas reales sumerias. Allí se habla de reyes que vivieron miles de años antes del diluvio, gobernando por períodos imposibles para cualquier ser humano. Cuando abrimos la Biblia, los primeros patriarcas viven también siglos enteros. Adán, 930 años. Matusalén, 969 años. ¿Estamos frente a una coincidencia cultural o frente a la misma tradición contada con diferentes nombres? Los sumerios hablaban de reyes semidivinos, descendientes de los dioses. La Biblia habla de patriarcas bendecidos por Dios. Dos narrativas que parecen contradecirse, pero en realidad se entrelazan en un mismo origen. Si juntamos todas estas piezas, surge un panorama inquietante. El Génesis no es un relato aislado, sino un eco transformado de los mitos sumerios. Los dioses de Sumer se convirtieron en ángeles caídos, los patriarcas en reyes divinos, los ziggurats en la Torre de Babel. Lo prohibido no era tanto la historia, sino los nombres, porque mientras la Biblia los transforma en figuras dentro de un monoteísmo, los sumerios los nombraban directamente Enki, Enlil y Nana. Entonces, ¿qué nos queda? Una Biblia que nació para borrar esos nombres y colocar en su lugar la idea de un único Dios, o un esfuerzo por proteger a la humanidad de reconocer que, tal vez, seres celestiales caminaron de verdad entre los hombres. El velo se levanta poco a poco, y cada descubrimiento arqueológico confirma que los relatos más sagrados no surgieron en el vacío. Surgieron en un mundo donde los sumerios ya hablaban de dioses que bajaban del cielo y enseñaban a los hombres. Y si eso es cierto, la pregunta final es inevitable. ¿Qué más nos ocultaron los escribas que tradujeron esos mitos en las escrituras? Si los primeros capítulos del Génesis parecen ecos de los mitos sumerios, lo que viene después es aún más inquietante. La Biblia comienza a combatir directamente a los dioses antiguos, rebautizándolos como ídolos o dioses falsos. Y aquí se esconde un detalle que muchos prefieren no ver. Esos dioses falsos son, en realidad, los mismos que durante milenios fueron reverenciados como las divinidades supremas de Sumeria. Imagina la escena en un pueblo hebreo que surge en la misma región donde siglos atrás se levantaban ziggurats dedicados a Enlil, templos consagrados a Inanna y ciudades que portaban el sello de Enki. ¿Cómo no iban a chocar las dos visiones del mundo? Una civilización recién nacida, tratando de afirmar la existencia de un único Dios, frente a miles de años de tradición politeísta. Para imponer el monoteísmo, había que borrar, demonizar o silenciar esos nombres. El caso más claro es el de Inanna, la reina del cielo. Ya vimos que Jeremías denuncia a las mujeres que ofrecían tortas e incienso a esta figura. El texto bíblico no deja dudas. Ese culto era real, persistía entre el pueblo y competía con el culto al Dios de Israel. ¿Quién era esa reina del cielo? Para los sumerios, Inanna era la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Una entidad poderosa que bajaba al inframundo y regresaba victoriosa, símbolo de la vida que se renueva. Para los hebreos, era un peligro, porque su figura recordaba demasiado a una divinidad femenina celestial, capaz de rivalizar con el Dios único. El rechazo no era solo contra ella. En toda la Biblia encontramos advertencias contra la adoración a los dioses de las naciones, contra Baal, Astarte, Moloch. Pero detrás de esos nombres posteriores se esconden raíces sumerias. Astarte, por ejemplo, es la versión cananea de Ishtar, que a su vez es el nombre acadio de Inanna. Lo mismo sucede con Enlil y Enki, cuyos ecos se funden con figuras que más tarde fueron acusadas de ser simples ídolos, o peor aún, demonios disfrazados. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasaría si esos ídolos fueran los mismos seres que alguna vez caminaron entre los hombres?
Si los Anunnaki realmente existieron, ¿no sería lógico que la Biblia intentara desterrarlos como falsos dioses para consolidar la idea de Yahvé como único Señor? El libro de Enoch, un texto apócrifo, ofrece una pista perturbadora. Allí se habla de los vigilantes, ángeles que descendieron del cielo, se unieron a las mujeres humanas y enseñaron artes prohibidas. Esa descripción coincide casi palabra por palabra con los relatos de los Anunnaki. Lo que en Sumer eran dioses que otorgaban sabiduría, en la tradición hebrea se convirtieron en ángeles caídos que corrompieron a la humanidad. La misma historia, pero con un giro moral y teológico radical. A lo que antes era divino, ahora es condenado como diabólico. Tomemos el caso de Enki. Para los sumerios, era el dios benévolo que protegía a los hombres, el que les enseñaba secretos y les salvó del diluvio. Para la tradición hebrea, esa figura se asemeja demasiado a la serpiente del Edén, que ofrece conocimiento prohibido y rompe el orden impuesto. ¿Fue Enki transformado en serpiente para convertir al benefactor en enemigo? Si es así, estamos ante uno de los giros más dramáticos de la historia, un dios amado, convertido en símbolo del mal. Enlil, en cambio, aparece como el opuesto en severo, castigador, enemigo del ruido humano. Su carácter se refleja en el Dios del Antiguo Testamento, que envía plagas, diluvios y castigos colectivos. Pero mientras los sumerios lo respetaban como un señor del cielo, los hebreos fusionaron parte de su imagen con la de Yahvé. Un Dios único que hereda tanto la misericordia de Enki como la dureza de Enlil, uniendo en una sola figura dos rostros de divinidad. No olvidemos tampoco a Ninhursag, diosa madre de Sumeria, asociada con la creación del hombre a partir de arcilla. ¿Te resulta familiar? En Genesis 2:7, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. La diosa madre que modelaba figuras de barro parece renacer en la Biblia, pero esta vez sin nombre, sin rostro femenino, absorbida en la narrativa de un dios masculino. Fue Ninhursag borrada para eliminar cualquier rastro de una divinidad creadora femenina. Lo mismo ocurre con los mitos de descenso al inframundo. Inanna baja a las profundidades y regresa en un ciclo de muerte y resurrección. Más tarde, la tradición cristiana hablará de Jesús descendiendo a los infiernos y resucitando al tercer día. ¿Coincidencia o eco de un patrón mucho más antiguo que se transmitió de generación en generación? Vemos entonces un patrón inquietante. Cada mito sumerio tiene un reflejo en la Biblia, pero con los nombres cambiados y con un propósito claro: desacreditar a los antiguos dioses y consolidar la supremacía de un único Señor. Lo que antes era divinidad plural, ahora se vuelve prueba de idolatría. Lo que antes era conocimiento, ahora es tentación. Lo que antes era reina del cielo, ahora es condena profética. Y aquí la provocación se vuelve inevitable. ¿Y si la Biblia no solo heredó historias sumerias, sino que además emprendió una guerra espiritual contra ellas? ¿Y si la verdadera batalla no era solo contra pueblos extranjeros, sino contra los recuerdos peligrosos de los dioses que alguna vez caminaron entre los hombres? Sí, esto y así. Entonces los ídolos que la Biblia denuncia no eran meras estatuas de piedra, sino ecos de seres celestiales que existieron mucho antes de Israel. Y al borrar sus nombres, los escribas buscaban no solo imponer una nueva fe, sino también proteger al pueblo de verdades que podían ser demasiado perturbadoras. Ahora la pregunta arde: ¿qué secretos se esconden detrás de esas condenas? ¿Qué temía la Biblia que recordáramos de Enki, Enlil, Inanna o Ninhursag? Porque al llamarlos dioses falsos, no los borraron del todo, solo los envolvieron en sombras, esperando que algún día alguien volviera a buscarlo. Durante siglos, los nombres de Enki, Enlil e Inanna quedaron ocultos bajo las arenas de Mesopotamia. Nadie hablaba de ellos, nadie los recordaba, salvo vagos ecos en mitos posteriores. La Biblia permanecía como el único relato conocido para Occidente sobre los orígenes de la humanidad. Pero todo cambió en el siglo XIX. Cuando arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de ciudades que hasta entonces parecían simples leyendas: Urru, Uruk, Eridu, Nínive. Lo que encontraron allí estremeció al mundo académico y sigue perturbando a la fe hasta hoy. Miles de tablillas de arcilla, cubiertas de signos extraños en forma de cuña, fueron desenterradas y enviadas a museos de Europa. Al principio, nadie sabía leerlas, pero poco a poco,
lingüistas descifraron la escritura cuneiforme, descubriendo que no se trataba de un idioma cualquiera, sino de la lengua de la primera civilización conocida, a los sumerios. Y con esa lengua, sus mitos olvidados volvieron a la vida. Fue en esas tablillas donde apareció por primera vez la historia de un hombre advertido de un diluvio por un Dios compasivo, que construye un barco y salva a los animales y a su familia. Esa figura era Ziusudra en las tablillas sumerias, Atrahasis en las Acadias y Utnapishtim en el famoso poema de Gilgamesh. Cuando los investigadores compararon estos relatos con el Génesis, la semejanza era demasiado precisa para ser ignorada. ¿Cómo podía un relato sumerio escrito miles de años antes coincidir en tantos detalles con la historia de Noé? Y no solo se trataba del diluvio. En las tablillas de Nínive, descubiertas en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, apareció el poema de Gilgamesh, una epopeya donde se habla de un rey que busca la inmortalidad, enfrenta bestias, desciende a mundos prohibidos y conversa con el sobreviviente del diluvio. Algunos pasajes recuerdan directamente a las reflexiones bíblicas sobre la vanidad, la fragilidad humana y la búsqueda de la eternidad. Era posible que lo que creíamos revelación exclusiva ya hubiera sido cantado en Sumeria milenios antes. Las excavaciones en Ur, la ciudad natal de Abraham según la Biblia, también revelaron templos dedicados a Nana, el dios de la luna, y tablillas que narraban genealogías divinas. T-Repent, el patriarca del monoteísmo, aparecía vinculado a un lugar que durante siglos había sido epicentro de un culto politeísta. ¿No es paradójico que el padre de la fe viniera precisamente de la cuna de los dioses antiguos? En Eridu, los arqueólogos encontraron lo que se considera uno de los templos más antiguos del mundo, dedicado a Enki. Allí, las leyendas situaban la fuente de las aguas primordiales, las mismas que en Génesis brotan en el Edén para regar el jardín. ¿Era coincidencia? ¿O el Génesis simplemente reescribió la geografía sagrada de los sumerios? El descubrimiento de estos textos encendió un debate que sigue vivo. Algunos estudiosos aseguran que los hebreos, en su contacto con Babilonia durante el exilio, conocieron y adaptaron estos mitos, transformándolos en la base de su teología. Otros sostienen que tanto sumerios como hebreos narraban experiencias reales con seres celestiales, interpretadas de maneras distintas. Sea cual sea la verdad, lo que nadie puede negar es que los paralelos existen y son demasiado fuertes para pasarlos por alto. Aquí es donde surge un punto clave. A la arqueología no solo desenterró tablillas, sino también preguntas incómodas. ¿Y si la Biblia no fue la primera en hablar del diluvio, del Edén o de los patriarcas longevos? ¿Qué significa para la fe que otros pueblos ya contaran las mismas historias con nombres diferentes? La respuesta oficial ha sido intentar minimizar estas coincidencias, relegándolas aos simples mitos paganos. Pero cuanto más profundizamos, más se parece a una lucha por controlar el relato, por decidir qué versión sería considerada sagrada y cuál sería condenada como ficción. Y aquí quiero detenerme un momento en sí hasta ahora. Estas revelaciones te han hecho reflexionar. Suscríbete a este canal. No es un gesto pequeño. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores que no se conforman con las versiones oficiales, que se atreven a mirar donde otros cierran los ojos, porque solo juntos podemos seguir revelando lo que la historia intentó enterrar. Sigamos con el misterio. En esas tablillas también encontramos referencias a los Anunnaki descritos como los que del cielo bajaron a la tierra. Los arqueólogos, incrédulos, pensaban que se trataba de simples deidades mitológicas, pero la semejanza con los relatos bíblicos de los hijos de Dios, descendiendo a las hijas de los hombres, es imposible de ignorar. Incluso el detalle de que estos seres trajeran conocimientos, metalurgia, astronomía, artes prohibidas, coincide con lo que el libro de Enoch relata sobre los ángeles caídos. Lo más perturbador es que, mientras la arqueología desenterraba estas pruebas, la Biblia parecía responder con ecos ya escritos miles de años antes, como si los textos sagrados supieran que tarde o temprano los antiguos dioses volverían a salir a la luz. ¿No será que los autores bíblicos intentaron anticiparse, dando otra versión, antes de que alguien pudiera recordar a Enki, Enlil y Enana? Hoy, esas tablillas siguen hablando. Se encuentran en vitrinas de museos de Londres, Berlín y Estambul, silenciosas
pero cargadas de un poder incómodo, el poder de mostrar que la Biblia no nació en el vacío, sino en diálogo o en combate con tradiciones mucho más antiguas. Y entonces la pregunta arde como fuego: ¿qué quiso borrar la Biblia cuando reemplazó a Enki por la serpiente, a Inanna por la reina del cielo, a los Anunnaki por ángeles caídos? ¿Nos protegía de un conocimiento demasiado peligroso? ¿O nos ocultaba un pasado que cambiaría para siempre la manera en que vemos la historia de la humanidad? La pregunta ya no puede silenciarse, que nos revela realmente la conexión entre los dioses sumerios y las páginas de la Biblia. Lo que parecía un simple eco de antiguas historias se transforma ahora en un abismo de posibilidades espirituales. Porque si los relatos del Génesis fueron escritos sobre el mismo escenario donde Enki, Enlil e Inanna eran venerados, entonces lo que tenemos frente a nosotros no es un relato aislado, sino un palimpsesto, una historia reescrita sobre otra donde la tinta de lo divino cubre los nombres prohibidos de los antiguos dioses. Imagina por un momento que estás en la llanura de Mesopotamia hace 5000 años. Alrededor de ti, templos escalonados se elevan hacia el cielo. Los sacerdotes invocan a Enki, el que otorga la sabiduría, mientras otros claman a Enlil, el que controla los vientos y las tormentas. Mujeres bailan en honor a Inanna, la reina del cielo, pidiendo fertilidad para sus campos y sus vientres. Y en ese mismo suelo, generaciones después, Abraham escuchará la voz de un Dios que le ordena salir de Ur, abandonar el politeísmo y caminar hacia la promesa de un único Señor. ¿Coincidencia o un acto deliberado para romper con los dioses antiguos? El choque espiritual es evidente. Para los sumerios, los Anunnaki eran dioses protectores, castigadores, maestros. Para la Biblia, esos mismos seres se convirtieron en ángeles rebeldes, en demonios disfrazados, en tentaciones peligrosas. El mismo fenómeno descrito con dos lenguajes distintos, uno que exalta, otro que condena. Y en ese cruce, la humanidad quedó atrapada, preguntándose cuál de las dos versiones se acerca más a la verdad. Algunos ven en los mitos sumerios la prueba de que la Biblia no es más que una copia refinada. Otros, en cambio, sostienen que los relatos sumerios eran apenas fragmentos deformados de una verdad mayor que solo la Biblia supo preservar. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Que los Anunnaki eran dioses que inspiraron a los antiguos pueblos? ¿O que eran ángeles caídos cuyo recuerdo fue borrado por seguridad espiritual? Lo cierto es que la huella de Sumeria no puede negarse. El Edén, en Mesopotamia, el diluvio narrado siglos antes de Noé, la reina del cielo sobreviviendo en Jeremías, los Nephilims como reflejo de los Anunnaki. Cada detalle es un recordatorio de que la historia de la fe no comenzó en un vacío, sino en un mundo ya saturado de dioses, mitos y símbolos. Y es allí donde el monoteísmo tuvo que levantar su voz, imponiéndose sobre los ecos de lo prohibido. Pero, ¿y si la clave no está en elegir una versión sobre la otra, sino en comprender que la verdad espiritual puede esconderse detrás de los velos de ambas? Tal vez los sumerios, con su panteón de deidades, captaron un aspecto del misterio divino que más tarde sería reinterpretado como ángeles. Tal vez la Biblia, al hablar de obediencia y de un Dios único, buscaba proteger a la humanidad de la confusión que provoca un exceso de voces celestiales. Tal vez, detrás de Enki, Enlil e Inanna, y detrás de Yahvé, se esconde un mismo misterio que ninguna palabra puede abarcar por completo. En el fondo, el verdadero secreto no está en las tablillas ni en los pergaminos, sino en la forma en que cada uno de nosotros recibe estas historias. ¿Qué haces tú con estos relatos? ¿Los tomas como simples mitos antiguos o como señales de que hubo algo real, algo divino, que descendió a la tierra y marcó para siempre la memoria de la humanidad? Y aquí quiero decirte algo. Este canal existe para ti, que buscas más allá de lo que te contaron, que no tienes miedo de mirar al pasado y preguntar lo que otros nunca se atrevieron a preguntar. Por eso te invito a suscribirte y a compartir este video. No es solo para que crezca el canal, es para que más buscadores como tú despierten a estas preguntas. Porque mientras más personas nos unamos en esta búsqueda, menos podrán silenciar las verdades que fueron enterradas bajo siglos de tradición. Ahora observa, los sumerios hablaban de dioses que bajaban del cielo. La Biblia habla de ángeles,
algunos fieles y otros rebeldes. Ambos relatos coinciden en algo fundamental: nunca estuvimos solos. La humanidad siempre estuvo acompañada por seres que venían de arriba, trayendo conocimiento, pruebas y juicio. La gran diferencia está en el modo en que los interpretamos. Ángeles o dioses, guardianes o rebeldes, maestros o tentadores. Y entonces la reflexión final: ¿qué pasaría si la verdad fuera más compleja de lo que nos atrevemos a admitir? ¿Qué pasaría si tanto los sumerios como los hebreos tuvieron razón, cada uno desde su perspectiva? Si los Anunnaki eran ángeles caídos, y si los patriarcas bíblicos heredaron esas memorias. Entonces, la historia de la humanidad está marcada por una presencia celestial que aún no comprendemos. Te dejo con esta pregunta abierta para que la respondas en los comentarios. Si mañana aparecieran nuevas tablillas revelando que Enki, Enlil e Inanna eran los mismos seres que el Génesis llama hijos de Dios, ¿cambiarías tu fe o la reforzarías con una nueva comprensión?